Vivimos inmersos en sistemas de creencias tan arraigados que pocas veces nos atrevemos a cuestionar la idea de que yo soy quien hace, que nuestra acción surge exclusivamente de nuestra voluntad personal. El ego se adueña de cada pensamiento, palabra, movimiento, reclamando yo lo hice, yo lo pensé, yo lo decidí. Pero, ¿qué ocurre si examinamos con mayor profundidad esta afirmación? David Hawkins nos invita a observar que esta noción de autoría no es más que una construcción ilusoria del ego. El ego, esa identidad transitoria basada en el pensamiento y la percepción, se atribuye la autoría de los actos creyéndose el origen de todo cuanto sucede. De este modo, refuerza su aparente existencia con cada logro, con cada fracaso o con cada experiencia vivida. Sin embargo, si prestamos atención a la experiencia directa, ¿acaso elegimos el pensamiento que surgió hace un segundo? ¿Controlamos las emociones que nos atraviesan espontáneamente? ¿No es acaso la respiración, el latido del corazón o la intuición misma una manifestación de algo más profundo que la mente pensante? Así pues, la sensación de ser el hacedor se sostiene únicamente desde la dualidad. A medida que vamos cultivando la presencia, comienza a disolverse la ilusión de que todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha o de nuestro control. Desde esta perspectiva, el yo hacedor no es más que una sombra que se proyecta sobre la superficie de la vida. El verdadero origen de la acción, como veremos, no proviene del ego, sino de un campo mayor, el de la conciencia misma. La ilusión del hacedor tiene sus raíces en la identificación con la mente. Desde muy pequeños aprendemos a asociar nuestro valor con lo que logramos, con lo que decidimos, con lo que hacemos. Así, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una identidad que se basa en la autoría. Yo soy el que actúa, el que piensa y el que produce los resultados. Y eso nos conecta constantemente con la culpa y el mérito. David Hawkins nos enseña que esta identificación es una piedra angular del ego. El ego necesita sentirse en control, necesita creer que es el motor detrás de todo lo que sucede en nuestra vida. Pero esta convicción no surge de la fuente, sino de un sistema de pensamiento basado en el miedo y en la separación. El ego surge como un sistema de supervivencia frente a la experiencia que se da a través de los sentidos. Por eso se aferra a la idea del yo hice, como una forma de asegurarse una identidad y una dirección en medio del caos aparente del mundo. Sin embargo, esta percepción no resiste un examen profundo. Basta con detenernos a observar cómo muchas de nuestras acciones surgen sin razonamiento previo, cómo nuestras decisiones más importantes muchas veces llegan en forma de intuición o claridad espontánea. ¿Desde dónde surge esa sabiduría que no es pensada? El origen de la acción no está en el pensamiento. El ego simplemente reacciona, interpreta, se apropia, pero no crea nada. Solo simula ser el origen. Por eso, al mirar con honestidad, descubrimos que la experiencia de ser el hacedor no es más que una ilusión sostenida por el hábito de identificarnos con el pensamiento. Es solo un reflejo, una interpretación errónea de la realidad que retroalimenta la tragicomedia del pequeño yo. Una de las revelaciones centrales en las enseñanzas del Doc es que la conciencia es el verdadero motor detrás de la acción, no el ego. Mientras el ego se atribuye los actos como propios, la conciencia simplemente observa y permite. En realidad, todo ocurre dentro del campo de la conciencia, no por obra de un yo separado. Hawkins lo deja claro, la conciencia no hace, sino que permite que el hacer suceda. Como el sol que no empuja al árbol a crecer, sino que le brinda la luz para que lo haga por sí mismo. La conciencia es el contexto dentro del cual la vida se despliega. Cuando una acción se lleva a cabo, parece que yo la hice, pero si observamos atentamente, veremos que fueron millones de factores kármicos que precipitaron que una acción, pensamiento o emoción surgiera espontáneamente para ser observada y amada incondicionalmente. El ego, en realidad, no tiene la capacidad de controlar nada, pues simplemente es un conjunto de hábitos no examinados que derivan en reactividad involuntaria.
Este reconocimiento cambia radicalmente la forma en que experimentamos la vida. Nos saca del esfuerzo constante por controlar cada detalle y nos introduce en una actitud de mayor rendición, de presencia, de confianza. Dejamos de exigirnos ser el origen de todo y comenzamos a permitir que las cosas fluyan desde un nivel más profundo. En este contexto, el hacer se empieza a experimentar como algo espontáneo, que nos permite conectar constantemente con la raíz que hay detrás de toda la negatividad inconsciente que todavía el alma no ha trascendido. Así, comprendemos que en realidad siempre fuimos solo testigos de lo que ocurría en la conciencia, y que cuanto más conscientes somos, menos necesidad de atribuirnos el mérito, y más libres nos sentimos. Cuando la pregunta se plantea con honestidad, ¿quién es el que actúa?, algo comienza a desmoronarse en el sistema de creencias del ego, porque al mirar más allá del pensamiento, nos encontramos con el vacío silencioso desde el cual todo surge. Y en ese silencio no hay hacedor. Solo hay un campo infinito del que todo surge, ya que lo mayor incluye lo menor. Hawkins insiste en que no hay un yo separado que actúe por cuenta propia. Lo que percibimos como decisiones personales son en realidad movimientos dentro del campo de la conciencia, condicionados por innumerables factores. La voluntad individual es, en la mayoría de casos, una apariencia, una ola creyéndose independiente del océano. No obstante, esto no exime de la responsabilidad espiritual. Aunque el ego no sea el hacedor en sí, somos responsables de toda la negatividad que hemos intencionado, de forma consciente o inconsciente, en esta vida o en otras, y desde ahí brota la reactividad inconsciente que aún se percibe en el alma. El camino consiste en observar, entregar y permitir que emerja la compasión, incluso hacia ese pequeño yo. Puede ser visto como una mascota asustada, que simplemente intenta sobrevivir y es necesaria para nuestra propia evolución. La entrega, entonces, nos lleva a mantenernos presentes para observar, entregar y sentir las raíces de cada impulso, con la humildad de que no sabemos cuánta energía queda ni de dónde viene exactamente. El simple acto de observar y soltar una tendencia, en lugar de justificarla o negarla, es un acto de gran poder transformador. Y en ese soltar surge la libertad. Una libertad que honra la responsabilidad interna y que se abre a que la gracia de Dios disuelva las cadenas del ego a las que durante tanto tiempo hemos dado poder en nuestras vidas. En el corazón de las enseñanzas de David hay una invitación constante: rendirse, pero no como una derrota, sino como una forma suprema de libertad. Rendirse no es dejar de actuar, sino soltar la pretensión de ser el autor de lo que ocurre. Es abandonar la carga de ser el responsable último, el que dirige, controla y hace. Esta rendición comienza cuando reconocemos, desde la experiencia directa, no solo desde la teoría, que la sensación de ser el hacedor es solo una construcción mental. El ego necesita creer que todo depende de él, pero a medida que el nivel de conciencia se eleva, entendemos que el momento presente siempre fue espontáneo y perfecto. Este proceso es un desplazamiento de la voluntad personal hacia la voluntad divina. Y no se trata de una creencia religiosa, sino de un estado de entrega interior. Cuando esa rendición es auténtica, no hay pérdida de identidad, hay un descubrimiento más profundo de lo que realmente somos. Ya no somos ese pequeño yo que lucha por sobrevivir o destacar. Nos reconocemos como la presencia misma, como el canal a través del cual fluye la vida. La verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino librarse de la necesidad de querer controlar el hacer. Es descubrir que no somos los autores, sino los testigos amorosos de una vida que se despliega, perfecta y completa, en un eterno presente. Cuando se disuelve la creencia de ser el hacedor, algo profundamente transformador ocurre. La mente se aquieta, el corazón se abre, y la vida comienza a fluir con una claridad inesperada. Ya no hay necesidad de controlar, de justificar o defenderse. La carga del ego se desvanece, y en su lugar aparece una ligereza interior que no depende de las circunstancias externas.
Este cambio de percepción tiene consecuencias directas sobre la experiencia cotidiana. Al soltar la identificación con el hacedor, también se permite que las emociones negativas empiecen a perder su fuerza. Porque estas emociones se refuerzan precisamente en esa creencia de que todo depende de mí, que tengo que hacerlo bien, que debo demostrar algo, que el resultado me define. Pero cuando entendemos que la acción surge espontáneamente dentro del campo de la conciencia, y no por obra de un yo individual separado, desaparece la presión. Se conecta con la humildad, con la aceptación y la compasión. El juicio hacia uno mismo y hacia los demás se suaviza, porque ya no hay una historia que defender ni un personaje que mantener. Este cambio también transforma la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Ya no competimos, ni reaccionamos impulsivamente. En lugar de eso, observamos, escuchamos, respondemos desde un espacio de presencia. Cada momento se vuelve una oportunidad para colaborar con el flujo de la vida, en lugar de resistirlo. Y lo más importante, al desaparecer el hacedor, permitimos que el ser brille independientemente de lo que suceda en la forma. Esa presencia silenciosa, consciente y amorosa, que siempre ha estado ahí, pero que había sido eclipsada por la actividad incesante del ego. Vivir desde esa comprensión es vivir en libertad, es saber que todo ocurre como debe, no porque yo lo logre, sino porque la conciencia misma se está expresando en su perfección inherente. Es empezar a verlo todo como una oportunidad. Al comprender la ilusión del hacedor, se nos revela una verdad profunda en la cual podemos perseverar en todo momento. David Hawkins nos muestra que la verdadera libertad espiritual está en soltar toda identificación, es renunciar al protagonismo del pequeño yo, para permitir que la vida se exprese con sabiduría eterna. No es pasividad, sino alineación consciente con el amor de la totalidad. Vivir desde el testigo no significa aislarse ni reprimir, sino permitir que el momento presente se desenvuelva desde la intención de observar y amarlo todo sin excepción. Entregar la constante narrativa del ego que dice esto es mío, esto lo logré yo, esto me pertenece. En su lugar, a través del poder de Dios, se nos permite ir tomando conciencia de lo que se ha intencionado desde la inocencia, inconsciencia y limitación del pequeño yo, para que así nos inunde la confianza silenciosa en que todo está siendo guiado por una inteligencia mayor. Así, el viaje espiritual se vive como un volver a casa, no hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre ha estado presente, la conciencia pura, libre del hacedor, libre de esfuerzo. Y en ese espacio silencioso, sin etiquetas, sin luchas, se descubre lo que realmente somos. Si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, te invito a meditar acerca de estas enseñanzas. Hasta la próxima y que la serenidad y la luz te acompañen en cada paso de tu camino.